Y queremos compartir en esta mañana algo que ya estuvimos hablando el miércoles, Salmo 40. Vamos a compartir todo el Salmo. Fe que preserva. Esa fe que nos mantiene vivos, que nos mantiene a salvo, protegidos. Esa fe que nos da nueva fuerza, que nos da vigor, que sana. Amén. Porque al recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, y al creer en Dios, al creer en Jesús, nuestra vida es sanada. Amén. Es sanada por el Señor. Y David, autor de este salmo, cuántas vivencias David, ¿no? Qué propósito Dios con David y qué propósito Dios con tu vida y mi vida. Amén. Amén. Porque es creer al Señor, es creer su palabra. Declara: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice David. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y nos dice el Señor: bienaventurado, bienaventurada toda aquella vida que puso en Dios su confianza. En este mes, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Una vez más. Una vez más. Y sigue diciendo David en ese versículo 4: y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hasta ahí, y luego vamos a continuar como habíamos estado compartiéndolo. Pacientemente, de manera paciente. ¿Somos pacientes o aprendemos a tener paciencia? Yo creo que aprendemos, ¿verdad? Aprendemos a tener paciencia. Porque el Señor nos tiene paciencia. Tiene paciencia. Cuando decidimos vivir en comunión con Dios, ¿no? Porque creemos, porque reconocemos su amor, porque reconocemos su fidelidad, su gracia, su compasión, lo conocemos más todavía al Señor. Aprendemos a esperar pacientemente en Él, porque Dios siempre va a hacer lo mejor para nuestra vida. ¿Qué habrá pensado David cuando estaba en la cueva? ¿Qué habrá pensado? Lo sabemos porque él ha escrito salmos estando en la cueva. ¿Qué habrá pensado cuando estaba con los enemigos? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío. Porque encima eran los enemigos. Los enemigos, sin embargo, en ese proceso de David, ¿no? Dios lo fue preservando. Dios lo fue moldeando. Dios fue, como dice su palabra, que lo leemos y lo creemos, que aquel que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Y Dios nos sigue perfeccionando. Amén. Porque Él nos considera útiles para su buena obra, a la iglesia, a todos los que creemos y los que van a creer. Porque es ese amor eterno, como dice su palabra, con amor eterno. La paciencia, fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Aquello que le gusta anotar, Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, gracias por el Espíritu Santo. La paciencia es una forma en que el Señor nos da sus bendiciones. Y una de sus bendiciones es hoy estar aquí en su presencia. Una de sus bendiciones es poder conocerlo por su palabra. Una de sus bendiciones es poder alabarlo y adorarlo. Y reconocer que Él es Rey.
que Él es Rey. Yo te invito a que dejes marcado el Salmo 40 y que me acompañes a que juntos podamos leer el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. El título dice: sed pacientes y orad. Sí, Señor. Porque este Salmo 40 es una oración. ¿Y la oración qué hace? Nos preserva. Nos ayuda a que esa fe preserve nuestra vida, a ser preservados en la fe. Dice versículos 7 y 8: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. ¿Y qué nos recomienda Jesús para cuando Él esté regresando? Que velemos. Amén. Que velemos, que estemos atentos, que oremos, que busquemos al Señor. Porque vivimos los tiempos de su palabra. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El mayor ejemplo de paciencia se llama Jesucristo. Jesucristo. Vamos a mencionar otros ejemplos más de que supieron esperar en el Señor. Noé y su familia. Abraham y Sara supieron esperar. María, la mamá de Jesús, cuando el ángel se le presentó y le dijo: salve muy favorecida, ¿no? Pero el mensaje, ¿cuál era? Que ella iba a ser la mamá del Salvador. En su vientre se iba a gestar Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Ella qué dijo? He aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Los que estaban en el aposento alto tuvieron que esperar, tuvieron que volver a Jerusalén y esperar la venida de la promesa. La promesa hoy está sobre nuestra vida. La promesa hoy está sobre la iglesia. No ha cambiado el Señor, no ha cambiado el Espíritu Santo. La promesa está sobre nuestra vida. Él es aquel que nos invite de poder. Sigue diciendo David en el Salmo, versículo 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Hemos pasado momentos de desesperación? A veces sí. ¿Cómo vemos a veces la situación en las familias, en el barrio, en la ciudad, en la nación? Hay preocupación. Hay preocupación. En el pozo de la desesperación habita la soledad. Habitan el aislamiento, el miedo, la frustración y el dolor. Y hay algo más. En el pozo de la desesperación alguien escribió lo siguiente: es la última parada antes de llegar a la estación del suicidio. Y el Señor saca las vidas de todo ese pozo de desesperación, de soledad, de temor, de aislamiento, por amor. Lo hace a través de Jesucristo, lo hizo con David. Dios sacó a David del pozo. ¿Cuántos hemos sido sacados del pozo? Dentro del pozo nada importa. Dentro de ese pozo de desesperación nada importa, no hay lugar para nada, ni para los amigos, ni para los enemigos. Pero David dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y dice: puso sus pies, porque lo declara, sobre peña y enderezó mis pasos. Lo puso, lo llevó a un lugar de estabilidad, de firmeza. Lo afirmó. Lo hizo vivir seguro y afirmó su corazón con amor y
con la verdad. Enderezó mis pasos, dice David. Lo ayudó a continuar en el propósito de Dios para su vida. Cuando leemos de David, gracias a la palabra de Dios, ¿dónde estaba David cuando empezamos a leer? Cuidando las ovejas de su papá. Luego lo vemos enfrentando a un guerrero experimentado, pero que en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, lo derrotó. Luego lo vemos dirigiendo al ejército, peleando las batallas. Lo vemos en el palacio alabando al Señor, para que todo espíritu que atormentaba al rey huya en el nombre de Jesús. La alabanza tiene poder. Tiene poder de vida por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, porque confesamos el nombre del Señor. Él es el Rey poderoso realmente. Un Rey que ama, un Rey que da oportunidades, un Rey que permite que las vidas vivamos libres realmente, no esclavizados ni oprimidos. Un Rey que nos da esperanza. Un Rey. En el año 2010, 33 mineros chilenos estuvieron 70 días atrapados a 700 metros bajo tierra. Eso fue en los primeros días de agosto y en algunos días del fin de agosto ya lo daban por muerto. Ellos fueron sacados el 13 de octubre del 2010. En ese transcurso que los querían rescatar, que querían rescatarlos, cada uno de ellos recibieron una Biblia con una lupa. Y en cada una resaltaba este Salmo 40 y con el versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Uno de ellos mandó a darle gracias a aquellas vidas que enviaron la Biblia. ¿Y sabés qué declaró? Me dio tanta fe que me voy de aquí. El Señor nos saca del pozo de la desesperación a través de Jesucristo. Nos saca. Nada hay imposible para Dios. Nada. Versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor. Es ese obrar de Dios en amor y en poder que, ¿sabes qué? Nace en nuestro corazón por Él una nueva alabanza, un nuevo cántico para el Señor, porque Él nos renueva. Es ese incienso que le cantábamos al Señor, es lo especial para Él, que sube a su presencia. Es un canto de agradecimiento y de adoración, reconociendo quién es Dios, reconfesando su nombre. Yo te invito a que vayamos juntos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Muchas veces leemos este pasaje para Navidad, pero cada pasaje en la palabra de Dios, cada capítulo es bueno en todo tiempo. Dice la palabra aquí, capítulo 2, del 8 al 11 primeramente, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Y luego ellos fueron al cielo. ¿Qué dijeron los pastores? Pasemos hasta Belén y veamos esto que el Señor ha manifestado, que Dios ha manifestado. Llegaron donde estaba María, llegaron donde estaba José, donde estaba Jesús, y empezaron a confesar la declaración de Dios. Y lo dieron a conocer, y dice su palabra, versículo 18, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. O sea que no estaba solo José y María y Jesús, había testigos. Y volvieron los pastores, versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí vemos una vez más que el cielo y la tierra se unen para alabar al Señor, para adorar al Señor, para confesar lo que el Señor sigue haciendo. Porque Dios sigue obrando en amor, sigue obrando en salvación. Y necesitamos buenas noticias, sí, amén. Nosotros queremos buenas noticias para este mes. Nosotros queremos buenas noticias para cada día. Noticia de esperanza, noticia de paz, noticia de justicia, noticia de sanidad. Y vienen a través de su palabra, vienen a través de Jesucristo, vienen a través de la boca de la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos instrumentos útiles de Dios en este tiempo. Y Dios preserva la iglesia y su palabra preserva la fe. Y la podemos compartir. ¿O acaso los que nos rodean en nuestro barrio no se dan cuenta? No es por la ropa, como decíamos ayer. No es que nos ponemos porque nos ponemos lo mejor, ¿no? Y algunos vecinos se dan cuenta. Hoy hace unos días con mi esposa, uno de nuestros buenos vecinos que tenemos, ¿no? Uno también trata de ser buen vecino. Dice, ¿van al culto hoy? Damos gracias al Señor porque oramos por el barrio, bendecimos al barrio. Hay muchos hijos e hijas de Dios en esta ciudad y muchos se están volviendo. Amén. Como hemos vuelto nosotros, porque Dios es un Dios de restauración y Él nos llama. Dice, versículo 4 del Salmo, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Bienaventurada toda aquella vida que puso en Dios su confianza. Voy a dar otro ejemplo más de dos vidas que confiaban y esperaban pacientemente en el Señor, que está en ese mismo capítulo 2 de Lucas que leímos, unos pasajes más adelante. Jesús fue llevado por su mamá y su papá para presentarlo a Dios. ¿Y quiénes estaban allí? Simeón y Ana. Y ellos esperaban la consolación del Señor. Ellos esperaban que el Señor redimiera a su pueblo. Y desde el último libro del Antiguo Testamento hasta que comenzó el Evangelio, hasta que nació Jesús, 400 años de silencio. Pero había vidas que esperaban pacientemente en el Señor. ¿Y cuántos ejemplos más podemos nombrar de su palabra? Que cada vez que leemos descubrimos más y decimos, Señor, gracias porque estás ministrando nuestro corazón, porque nos estás enseñando que es necesario esperar en ti. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Pero el Señor sabe lo que hace. Y siempre va a ser lo mejor. Porque decía el pasaje que Simeón esperaba la respuesta de Dios. Y ese día, movido por el Espíritu, fue al templo. No es que a lo mejor otro día no iba, pero dice su palabra. Y él tuvo a Jesús en sus brazos. Y Ana, que estaba allí años ayunando, orando, fue testigo. ¿Y cuántos más? No nombran los demás,
No nombra el sacerdote que recibió. No. Nombra a Simeón y a Ana. Pacientemente esperé al Señor. Señor, ayúdanos a esperar pacientemente, porque tú escuchas nuestra oración, tú escuchas la oración de la iglesia. Y Él responde. Hablaba de los soberbios. Las personas muchas veces no pueden confiar en Dios porque se creen demasiado poderosas como para depender de Dios. Y voy a dar dos ejemplos que lo mencionamos el miércoles. El faraón que enfrentó a Dios y que enfrentó al enviado de Dios, a Moisés. Y también Saúl, un hombre que Dios eligió para que fuera rey, cuando el pueblo le pidió un rey. Un hombre que fue ungido, porque lo dice su palabra. Un hombre sobre el cual el Espíritu Santo vino sobre él. Pero ¿sabes qué le pasó a Saúl? No prestó atención a la palabra. No obedeció. Señor, ayúdanos a prestar atención a tu palabra y a obedecerte. Y darle gracias al Señor. Versículo 5 dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuántas veces hemos cantado esta palabra? Misericordia me da día tras día, dice la alabanza. Tu canto en mi boca estará, porque el Señor nos ha creado para alabarlo. Los pensamientos de Dios están escritos en su palabra, desde el Génesis al Apocalipsis. Y entre ellos vamos a encontrar que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, como lo dice el libro de Isaías 55. Son pensamientos de misericordia y de perdón, como lo dice Jeremías capítulo 29. Y cada uno de los libros de la palabra del Señor vamos a encontrar los pensamientos del Señor. David reconocía que Dios es Dios, que no cambia. Reconocía su amor, su gracia y su obra. Por eso dice: has aumentado, Dios, porque son pensamientos de gracia sobre gracia. De gracia sobre gracia. Y luego David comienza a hablar de Jesús. Porque Dios hizo pacto con David. Dios le prometió que de su descendencia iba a nacer el Mesías. El Mesías. Y escribe en el versículo 6 al 8 lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Está hablando de Jesucristo. Porque Jesús, ¿qué hizo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Verbo hecho carne. ¿Cuántas veces recordamos esta palabra? El Verbo, el amor de Dios vivo, la misma presencia de Dios en medio de la humanidad. Dios habla hoy a nuestras vidas. A Dios le agrada y espera que decidamos ser obedientes, que prestemos atención a su palabra, que por amor podamos vivir cada día en su voluntad y que su palabra sea viva en nuestro corazón. Hoy esto es posible por el Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dice lo siguiente: mas el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando Saúl fue ungido,
que tuvo ese encuentro con el profeta le dijo, una vez que recibiera el Espíritu de Dios, que fuera, que iba a encontrar una compañía de profetas que iban a estar alabando y adorando al Señor. Allí entre los filisteos, dice, la guarnición de los filisteos. Qué poderoso Dios, ¿no? Qué poderoso. ¿Iríamos al lugar del enemigo? No. Pero sin embargo el Señor es poderoso. Le dijo, haz todo lo que venga a la mano, pero espérame en Gilgal. 7 días le dijo, a que yo vaya. Y no esperó. Señor, perdónanos si alguna vez no hemos esperado. Perdónanos. Y gracias porque tú nos das una nueva oportunidad cada día. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Qué era lo que hablaba Jesús? Hablaba el mensaje de Dios. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y las palabras que yo hablo son las palabras que mi Padre me ha dado. Y aunque no lo dejaban entrar en el templo, él estaba en el pórtico, dice. Y hasta los griegos lo buscaban. ¿Por qué? Porque es lo que decía el ángel. Les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y cuando dice todo el pueblo, no es solo Israel. Porque Jesús dijo, es necesario que a otras ciudades anuncie el Evangelio. Es necesario que yo vaya y llame a otras ovejas. Y que haya un pastor para que podamos ser ese pueblo de Dios. Y hoy estamos incluidos nosotros en esa promesa de Dios, porque sí, Él fue a buscar las ovejas perdidas de Israel, pero también ha venido a buscar a la humanidad, porque lo declara su palabra. Y nosotros creemos en ese propósito de Jesús. Nadie que haya recibido el amor de Dios puede esconderlo, porque brota de su corazón, lo confiesa con su boca, lo vive y lo comparte. Un ejemplo de esto, Hechos 4, versículo 20. ¿Qué dijeron Pedro y Juan cuando les decían, no hablen más en el nombre de Jesús, no hagan más nada en el nombre de Jesús, por haber sanado una vida, en vez de glorificar a Dios? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos callar. No podemos callar. No podemos callar el amor de Dios. No podemos esconderlo. Al contrario, Señor, gracias por tu amor. Versículo 11 dice el salmista, Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y sigue hablando el salmista, ¿verdad? Yo te invito para que juntos podamos leer el Evangelio de Mateo capítulo 26. ¿Sabés de qué está hablando David en ese momento? De la oración de Jesús en Getsemaní. Cuando Jesús tenía que pasar el momento más difícil de su vida para que hoy podamos creer en Él. Para que nuestra fe sea preservada, para ser preservados en la fe que preserva nuestra vida, que nos mantiene a salvo, que nos protege, nos libra del peligro. Él hizo una oración intercesora. Hoy Jesús sigue intercediendo, y su palabra nos dice, Mateo 26, 38 y 39, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué? Porque fue con sus discípulos a orar.
Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y volvió a ver a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Versículo 41, una vez más: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos fortalece. La oración nos fortalece. La oración nos preserva. La oración nos da esa fortaleza, esa ayuda de esperar en Dios. Porque ¿cómo empezó el Salmo? Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escucha. Otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Sabría Jesús que le iban a ofrecer esa copa cuando estaba en la cruz? Seguro que sí. ¿Vieron cuando le querían ofrecer para que no sintiera dolor, se adormeciera? Y él no la bebió. Y por tercera vez volvió a hacer lo mismo. Y volviendo al Salmo, Dios a través de su palabra, Dios a través de lo que nos enseña, porque somos enseñados, como muchas veces se nos ha explicado, la oración se aprende. La oración se aprende. La voluntad de Dios se aprende. El camino de Dios se aprende. Él va a hacer lo mejor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice versículos 16 y 17: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, tú pensarás en mí. Aunque afligido yo y necesitado, tú pensarás en mí. Amén. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Eres tú. No solo los que estamos aquí, sino los que han de recibir este mensaje. Porque la palabra de Dios llega a las vidas, a los hogares y a los corazones y produce vida. Produce vida a través de Dios. Cuando decidimos buscar a Dios en todo tiempo, esperar y confiar, porque es buscarlo, esperar y confiar. Amén. Para que nuestra fe sea preservada, para que nuestra vida sea preservada. Su amor y su palabra, ¿sabes qué hace? Nos mantienen vivos. Mantiene vivo en nuestro corazón ese fuego de su amor, ese fuego de su presencia, ese fuego de su palabra. Viste que somos enseñados: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quita toda frialdad del Señor. ¿Sabes qué nos ayuda el Señor? A quitar toda ceniza. Porque cuando hablamos del fuego hablamos del altar, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Por ejemplo, si tenemos un hogar a leña en casa, hay que limpiarlo y hay que sacar la ceniza, ni hablar de la parrilla, ¿no? Pero vamos también a lo espiritual. El Señor, ¿sabe qué hace? En esa declaración: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, nos ayuda a sacar la ceniza, porque la ceniza la tenemos que sacar nosotros. ¿Amén? ¿Para qué? Para que ese fuego siga encendido y nos siga atrayendo. ¿Por qué fue atraído Moisés? Por el fuego que no se consumía. Hoy somos atraídos por ese amor de Dios.
Amén. Por el amor de Dios. Tú y yo, tú y muchas vidas más.